Todavía no he definido qué libro voy a continuar predicando. He estado leyendo el libro de Levítico, he estado leyendo comentarios. ¿Por qué querría predicar Levítico? Porque, como usted bien sabe, Levítico es un libro escrito por Moisés en el momento en que Dios ya plantó su tabernáculo en medio del pueblo. Luego del pasaje que acabamos de leer hoy en Éxodo, que se hizo el becerro, Dios estaba enojado. Dios manda a construir su tienda y el tabernáculo viene a morar entre el pueblo. Si usted ve en el libro de Levítico, el libro comienza diciendo: y habló Dios a Moisés desde la tienda, y a Dios estaba en medio de ellos. Y Levítico se trata de eso, como un pueblo pecador, como el pueblo de Israel, puede vivir en comunión con un Dios santo. Y creo que la iglesia necesita eso, pero todavía no me he decidido. Por el momento vamos a reflexionar en Lucas capítulo 7, lo invito allá por favor. Lucas 7, vamos a leer del verso 1 al verso 10. Hermano, predicar la palabra de Dios es una responsabilidad inmensa. Inmensa. Somos los heraldos del Señor. Queremos que hoy su palabra sea predicada, que su palabra penetre en nuestros corazones, que sus verdades nos cambien, empezando por el predicador. Entonces, toda la palabra de Dios es necesaria para nosotros. Toda. Aún las genealogías que a veces no entendemos. O bueno, estamos entendiendo ahora como el estudio del pastor Carlos. Dice la palabra de Dios: cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le conceda ser tú, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ven y va, y a otro: ven y viene. A mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Oremos. Padre, Dios grande y misericordioso, Señor y todopoderoso, venimos delante de ti en este momento, Señor, en este tiempo, rogando, Señor, que extiendas tu misericordia sobre esta tu iglesia. Que, Señor, tu palabra actúe con poder en nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayéndola a nuestras vidas con poder, Señor, con poder transformador. Que tu palabra traiga arrepentimiento a nosotros, Señor, traiga esperanza, Señor, traiga confianza en ti, Señor. Que tu palabra transforme nuestra vida, Padre amado. Ayuda a mis hermanos, Señor, en su debilidad, y ayuda a este tu siervo también, Señor, a predicar tu palabra fielmente. Necesito tu ayuda, Señor, que sea tú mismo, Señor, hablándole a tu pueblo, a tus escogidos, a aquellos por los que tú diste la vida, Señor. Bendícenos, pues, Señor, con tu palabra.
y todos aquellos que también ven esta transmisión, Señor, o este video, sean, Señor, sean convencidos de tu palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Transforma nuestras vidas, Señor, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos. Nos encontramos ante un texto que nos habla de aflicción, nos habla de fe o confianza, nos habla de humildad, nos habla también de soberanía de Dios y también nos habla del poder de Dios. Hoy, hermanos, es el primer domingo del 2024. Ya hoy son 7 días. Estamos comenzando un nuevo año que seguramente, Señor, nos traerá con toda seguridad aflicciones. Nos traerá situaciones difíciles que tendremos que afrontar. De todo índole. Salud, familiares, laborales, económicas, situaciones en la iglesia. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿cómo reaccionaré ante ellas? ¿Reaccionaré con fe? ¿Con confianza en Dios y sus propósitos? ¿Reaccionaré con humildad? ¿Con mansedumbre? ¿Cómo reaccionaré a este 2024 ante lo que nos depara el Señor? Porque no se le olvide que el Señor es quien nos tiene en su mano. Gloria a Dios por eso. Porque estamos en las manos de un Dios que es bueno y santo. Definitivamente, hermanos, este 2024 debemos estar preparados para sortear todos los obstáculos que nos depare este nuevo año. Recordemos, hermanos, espero que no se nos olvide nunca, que somos peregrinos. Fueron 23 años. Somos peregrinos, hermanos, y como los peregrinos debemos decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? O para decirlo más completo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y responder: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero para que esa respuesta, mi amado hermano, sea una realidad en nuestras vidas, debemos cultivar una fe. Una fe que maraville a Dios. ¿Está oyendo, hermano? Hoy 7 de enero, Dios te quiere decir, o te está diciendo, que para este 2024 debes cultivar una fe que maraville a Dios. Y ese es el título de nuestro sermón: una fe que maravilla a Dios. Tenemos varios puntos en el desarrollo de nuestro sermón, porque es una narración bien hermosa y bien de muy buen contenido. Así que vamos a ver en primer lugar que una fe que maravilla a Dios se puede encontrar en cualquier lugar. Miren el texto cómo comienza. Bueno, ¿cuál es el contexto de nuestro pasaje y cuál es el tema? Se me estaba olvidando eso. Nada más y nada menos. El contexto de nuestro pasaje, si usted mira más atrásito del libro del capítulo 7, va a encontrar que Jesús selecciona a sus 12 apóstoles. Tiene muchos discípulos, pero selecciona a sus 12 apóstoles. Y lo hace en oración. Y tremenda oración. Toda la noche orando. Y luego nos encontramos con el sermón del monte, el sermón de la montaña. Y entendemos por el libro de Mateo, que es paralelo al libro de Lucas, que el sermón del monte nos habla de cuáles son las características de los hijos del reino. Nos habla de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? También las encontramos ahí en Lucas. ¿Verdad? Y ese es el contexto de nuestro pasaje. Cuando dice el pasaje,
Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, Jesús se fue ¿a dónde? A Capernaum. Entonces, el primer punto que vamos a ver, la fe que maravilla a Dios se puede encontrar ¿dónde? En cualquier lugar. Y Dios sabe eso, porque Él es el autor de la fe. No en vano Jesús estaba predicando en tierra gentil. Está en Galilea de los gentiles, como dice con otro texto en los evangelios. Está en Galilea de los gentiles. Y en Galilea de los gentiles debemos estar seguros que Jesús va a encontrar fe. Una fe que maravilla a Dios. Entonces, hermanos, no discriminemos a nadie. ¿Sí? Porque el Señor puede salvar en cualquier lugar, en cualquier barrio, ¿sí? En cualquier casa. Porque a veces hacemos acepción de personas y debemos estar dispuestos a predicar el Evangelio. Porque la fe, por la gracia de Dios, se muestra, se revela en cualquier lugar. Y una fe que maravilla a Dios. ¿Ok? Pero lo primero que tenemos que tener presente es eso, que la fe se manifiesta ¿dónde? En cualquier lugar. En la casa que usted vea más, donde hay unas relaciones horribles, allí es donde más se necesita la palabra de Dios. En la casa donde de pronto hay ancianos, donde decimos, no, esos ancianos ya no tienen entendimiento. Bueno, aquí también puede obrar la fe de Dios, porque Él es el autor y consumador de la fe. Primero que aprendemos eso, que una fe que maravilla a Dios puede estar ¿dónde? En cualquier lugar. Y no en vano Jesús andaba ¿dónde? En Capernaum. ¿Sí? En segundo lugar, veamos el segundo versículo. Y ahí tenemos, bueno, antes de pasar eso, le voy a decir el principio teológico, tampoco se lo mencioné. El principio teológico que rige nuestro pasaje, hermanos, es que la fe puede existir en cualquier lugar y persona, y se caracteriza por su humildad y confianza en Dios. Esa es la verdad eterna que rige todo nuestro pasaje. Se la voy a repetir para que la anote o se la grabe. La fe puede existir en cualquier lugar, sitio geográfico, y en cualquier persona. Y tiene una característica. Se caracteriza por la humildad y la confianza en Dios. ¿Oyó? Y nuestro pasaje, el tema de nuestro pasaje es la sanidad del siervo de un centurión. Si usted lee el pasaje de la idea sencilla es mostrarnos cómo se dio esa sanidad. Entonces ya vimos nuestro primer punto. Nuestro primer punto es que la fe que maravilla a Dios se puede dar ¿dónde? En cualquier lugar. ¿Cuál es el principio teológico que encontramos en ese primer punto? La fe puede existir en cualquier lugar del mundo por la gracia de Dios. En cualquier lugar del mundo Dios necesita fe. En cualquier lugar del mundo. Y es por su gracia. Nadie se la merece. Nadie se la merece. En segundo lugar, la fe que maravilla a Dios se caracteriza porque imparte amor. La fe que maravilla a Dios se caracteriza porque imparte amor. Miren este versículo 2. Y el siervo de cierto centurión, el esclavo, a quien éste apreciaba mucho, otra versión dice, a quien éste amaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Primero miremos quién es un centurión romano. Un centurión romano era un hombre de alto rango en el ejército romano, por decirlo como un capitán. Y él estaba a cargo de 100 hombres. Su ejército consistía que él dirigía a 100 hombres. Y por el texto nos podemos dar cuenta que el caso de nuestro centurión tenía
facilidades económicas. Porque cuando leímos el texto nos dimos cuenta que él había construido ¿qué? La sinagoga de Capernaum. Y por decir la sinagoga parece que había una solita. Porque hubiera dicho el texto una sinagoga en Capernaum, no dice la sinagoga, parece que era la única que había. Entonces eran hombres que tenían buena posición en el gobierno romano. Acuérdense que Roma era quien estaba gobernando en ese momento, en esa región. Entonces los centuriones eran hombres o personas que tenían ¿qué? Autoridad y poder. Y miren que tenían esclavos. Pero en este hombre había una diferencia. El texto dice que él amaba a su esclavo. Y si ustedes se van al versículo 7, ustedes dice el versículo 7, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado, dice nuestra versión. Pero resulta que la palabra que se usa ahí es la palabra que se traduce muchacho. O sea que verdaderamente lo que él está diciendo, tan solo di la palabra y mi muchacho será sanado. Mi muchacho. O sea, ahí podemos ver el tipo de relación que había entre este amo, el centurión, y su esclavo, su siervo. Era un hombre que amaba a su esclavo. El contexto nos enseña que los esclavos no tenían valor. El esclavo no tenía voluntad, por decirlo así. Si el amo le decía, ve al campo ahora a las 12 de la noche, él tenía que ir. Si el amo le decía, bésame los pies, él debía besarse. Él estaba supeditado a lo que su señor le mandaba. Pero este centurión, este amo, era diferente. Parece que había fe en él. Pero como ya yo conozco el contexto, yo debo hablarles con una verdad. La fe que maravilla a Dios expresa en amor. Amor, mis hermanos. Amor por los desvalidos. Amor por los que están en inferioridad, en cargo o en autoridad delante de nosotros. ¿O no nos manda el Señor a amar a nuestros enemigos? El Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Por qué no los manda? Porque Él nos ha dado ¿qué? Fe. Sin fe es imposible agradar. Entonces, ahí tenemos otro principio. La fe opera en cualquier persona impartiendo amor. ¿Y todo qué? Por la gracia de Dios. Este es un pasaje que también nos muestra la gracia de Dios. ¿Sí? El centurión amaba a su siervo, a su esclavo. Hermano, y ese amor solo puede proceder de fe, por la gracia de Dios. En tercer lugar, sigamos avanzando. Bueno, leamos hasta el verso 3. Y el siervo de cierto centurión, a quien este apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Oiga lo que dice esto. Al oír hablar de Jesús, ¿quién oyó hablar de Jesús? El centurión. El centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo, a su muchacho. En tercer lugar, la fe que maravilla a Dios opera en cualquier lugar, en cualquier persona, impartiendo ¿qué? Confianza en Dios, confianza en su poder, confianza en su autoridad. ¿Qué queremos en el 2024? Cultivar una fe que agrada a Dios. Eso queremos en el 2024. Y una fe que agrada a Dios que tiene confianza en el poder de Dios. Me pregunto por qué nos angustiamos ante las adversidades. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Por qué nos abatimos? ¿Por qué nos arrodillamos a orar y en vez de darle gracias a Dios, adorarlo, alabarlo, lo que viene en nuestra oración ahí arrodillados son pensamientos, soluciones a nuestros problemas? Estoy hablando en nombre propio. Espero que a usted no le pase eso.
Espero que a usted no le pase eso. Que su oración sea plantearle soluciones al Señor mientras está allá arrodillado. Yo lo he hecho, hermano. ¿Y dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra confianza en el Señor? Una fe que agrada a Dios, hermano, está cargada de confianza. Confianza en el poder, en la soberanía, en la sabiduría, en la autoridad de Dios. Entonces ahí tenemos otra verdad. La fe opera en cualquier lugar, en cualquier persona, impartiendo ¿qué? Confianza. Confianza. Estamos ahora en confianza. La anterior fue amor. ¿Y todo por la qué? Por la gracia. No te olvides, mi querido hermano, que todo es por gracia. Y si Dios nos está hablando hoy de confianza, de amor, porque algo hay en nuestro corazón. Algo hay en nuestro corazón. El centurión confiaba en que Jesús tenía el poder y la autoridad para sanar a su muchacho. Oiga, él oyó. ¿Y qué hizo cuando oyó? Envió una comitiva a que le pidiera a Jesús que sanara a su muchacho. Nunca había visto a Jesús. Solamente lo que lo había escuchado. Había escuchado las maravillas de Jesús. Entonces, en tercer lugar, cuarto ya. Una fe que maravilla a Dios se caracteriza ¿por qué? Por confiar. Este es tercero. Tengo que dar cuenta bien. El tercero, estamos en el versículo 3. Sigamos leyendo entonces, veamos el versículo 4. Entonces él al oír hablar de Jesús, mandó a unos amigos, a unos ancianos, dice el texto. Envió a él, a Jesús, unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara ¿qué? A su siervo. Versos 4 y 5. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto. Y como si Jesús le hubiera preguntado por qué, ellos le dicen: porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Hermano, en cuarto lugar, una fe que maravilla a Dios no se considera digna del favor de Dios. O más bien se lo voy a decir de esta manera: cuando la fe anda mal, se considera digna, merecedora, apropiada del favor de Dios. Hermano, estos ancianos judíos, su fe andaba mal en ese momento. Porque no podemos decir que ellos, así como nuestra fe anda mal en cualquier momento, hermano, porque nos consideramos dignos del favor de Dios. Así la fe de estos ancianos en ese momento estaba mal ubicada. ¿Oyó? ¿Sí me entendió allí? Cuando la fe anda mal, lo puse en estos términos para que fuera más fácil de entender. Cuando la fe no es correcta, cuando la fe anda mal, ¿qué hace la fe? Se considera digna, merecedora del favor de Dios. Miren lo que dicen los ancianos. El centurión es digno de que le concedas esto. Ojo, la palabra digno aparece varias veces en nuestro texto, pero en las 3 ocasiones que aparece son 3 palabras griegas distintas, y ahora lo vamos a ver. En esta primera, la palabra es acción, axios, desde la axios, y significa merecer.
En otras palabras, ellos están diciendo, Jesús, atiende la súplica. En vez de pedir por el enfermo, como veremos más adelante, ellos están pidiendo ¿por quién? Por el centurión. Atiende a este centurión romano. Él se merece que lo atienda Jesús. Y le ponen las razones. Jesús ni siquiera le preguntó. Si usted va al Evangelio de Mateo, Mateo 8:7, cuando Jesús escuchó estas palabras, Jesús respondió, yo iré y le sanaré. Lucas no hace mención de eso, pero Mateo sí. Jesús, nuestro Dios, compasivo y misericordioso, responde, a pesar de que esa fe estaba ¿qué? Mal. Jesús dice, yo iré y le sanaré. Búscalo, Mateo 8:7. Yo iré y le sanaré. Entonces, hermano, el principio teológico aquí es que la fe que anda mal se considera merecedora del favor de Dios. Los ancianos judíos enviados por el centurión a solicitar a Jesús la sanidad del siervo consideraban que el centurión era merecedor del favor de Dios. Y ciertamente el centurión los amaba a ellos también. Y ciertamente el centurión había construido la sinagoga. Pero una cosa era lo que pensaban los ancianos y otra cosa era cómo se sentía el centurión. Y número 2, otra cosa es cómo estamos cada uno delante de Dios. ¿Hay alguien que merezca el favor de Dios en la tierra? No hay nadie. Pero estos ancianos sí lo consideraron así. Por eso su fe andaba aquí. En quinto lugar, versos 6. Verso 6. La fe que agrada a Dios no se considera digna del favor de Dios. Ya lo que dice el verso 6. Acá dice, Jesús iba con ellos. Mateo dice, yo iré y les sanaré. ¿Sabes que Jesús escuchó a los ancianos y se movilizó hacia la casa de qué? Hacia la casa del centurión. Y dice el pasaje, y ahí vemos algo de nuestro Señor. Vemos su misericordia. Vemos su compasión. Hermano, y si usted lee la historia que sigue, es la historia de la viuda de Naín, que no tuvo ni siquiera que pedirle nada a Jesús. ¿Y Jesús qué? Resucitó a su hijo. Ese es el Dios compasivo que tenemos. Y ese es el Dios que debemos mirar hoy. Al que debemos poner nuestra atención. Un Dios compasivo, hermano. Dios te está hablando hoy de la fe que debes poner en práctica en el 2024. Y Dios sabe que nos vamos a desviar en el camino. Pero hoy te está llamando su atención a eso, a que consideres cómo está tu fe. Pero aunque nos desviemos de nuestra fe, de esa fe que maravilla a Dios, Él es compasivo. Y nos concederá la solución a nuestras necesidades. Pero ojo, es nuestro deber esforzarnos por una fe que maravilla a Dios. Él es compasivo. Yo iré y le sanaré. Un centurión, el siervo de un centurión, unos ancianos desviados de la fe. Pero él dijo, yo iré y le sanaré. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, a quien le dijo al centurión, mira, Jesús ya viene en camino. De pronto lo vio a lo lejos porque su casa estaba en una montaña, o ellos venían de una montaña y él estaba acá abajo. Total es que él se enteró que Jesús ya venía en camino. Y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. En cierto lugar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O quinto, perdón. Una fe que maravilla a Dios no se considera digna. No se considera, aquí la palabra es
y canos, no se considera suficiente. Aquí el centurión está diciendo, Señor, yo no soy nadie, soy un gusano, soy un pecador. Yo no soy nadie, Señor, para que tú vengas a mi casa a sanar mi miseria, mi problema, mi necesidad. La palabra es esa, hermano, significa suficiente o semejante a Dios. Yo no soy semejante a ti que tú representas, que tú eres la deidad encarnada. Hermano, presta atención a esto. Ese es el corazón que agrada a Dios. Que sabe que Él es el Dios soberano, el Dios supremo, y nosotros somos criaturas. Polvo de la tierra. Somos polvo, hermano. No somos suficientes para estar en su presencia. No estamos al mismo nivel de Dios. Hay una distancia. Ciertamente Él trasciende todo eso. Él es un Dios inmanente. Él es un Dios que se preocupa porque no se te caigan los cabellos en la cabeza. Los tiene contados todos. Se preocupa por cada necesidad que tú tienes, la mínima necesidad. Pero hermano, hay una distancia. Es un Dios que está cercano, sí, pero no puedes olvidar que Él es la majestad. Él es el Dios trascendente, el todopoderoso, el sublime, el que está en la eternidad. Hermano, ese es nuestro Dios. Y nosotros, hermano, si no fuera por Cristo, no pudiéramos estar delante de Él. Pero por Cristo podemos estar en su presencia. Por Cristo podemos acceder al trono de la gracia. Pero vuelvo y te digo, no te olvides que tú eres polvo. Eres polvo. Y aunque tenemos acceso a ese trono de la gracia por Cristo, porque estamos unidos a Él, porque Él cuando nos mira ve a Cristo, hermano, siempre debemos guardar la diferencia. Siempre debemos guardar la diferencia. Yo el otro día lo dije acá y lo voy a repetir. No se vaya a reír, porque es serio. ¿Cómo usted se va a meter al baño a orar? Hacer sus necesidades y orarle a Dios. Se ríen. No se cree que no está riendo, pero es así. Él es el sublime. Y también les he contado esto alguna vez. Escuché de un pastor presbiteriano, gloria a Dios que era presbiteriano. Y lo menciono ahora, aunque la tengo en la aplicación, pero no leía su Biblia sin saco ni corbata. Y nosotros leemos la Biblia sin camisa, con los pies levantados en la mecedora. Hermano, estamos delante del trono de la gracia. Así es, hermano, así es. Tenemos el favor de Dios, tenemos a Cristo, unidos a Cristo, tenemos acceso a su trono. Ya se rompió el velo. Pero no te olvides que no eres suficiente, que no estás al mismo nivel de Dios, que no eres semejante a Dios. Y conoces la palabra, hermano, suficiente. El centurión, al enterarse que Jesús está por llegar a su casa, envía otra comitiva para que no llegue hasta su casa, porque se considera tan inferior a Jesús que no puede concebir que Jesús entre a su casa. Así es un corazón humilde, hermano. Esa es una fe que maravilla a Dios. Hermano, ¿me entendiste el alcance de esto? Ahora entiéndeme. Somos iguales por Dios. Yo te pregunto algo. Si hoy Cristo, préstame atención, yo te pregunto algo. Si hoy Cristo pasara el día contigo, el día entero,
¿Cambiaría en algo eso tu vida este día? Si él estuviera a tu lado contigo todo el día, vas a almorzar, ¿cambiaría en algo tu vida? ¿Sería tu vida santa? Hermano, considera eso. Estamos unidos aquí, por medio de la fe. Estamos todo el día delante de Él, delante de su rostro. Este centurión, hermano, no quería ni que Jesús entrara a su casa. Él veía la deidad en Jesús. Él veía a Dios en Jesús. Se sentía que insuficiente para estar en la presencia de Dios Santo. Esa es una fe que agrada a Dios. La fe que anda bien no se considera digna o suficiente o semejante a Dios o a Jesús. La fe que anda mal se considera ¿qué? Digna. Esta se considera indigna, insuficiente. Esa es la fe que anda bien. Seguimos, hermano. Verso 7. Y los mensajeros que él envía a la comitiva a encontrarse con Jesús, dice en el verso 7: Señor, no te molestes más porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. La fe que anda bien, hermano, no se considera digna. No se estima. Oiga, la anterior era él se miraba a sí mismo como insuficiente. En esta ocasión él no considera, no se estima con derecho para obtener el favor de Dios. La palabra es acción. Dice la O y termina en O, doble O. Y se usa en sentido desfavorable esa palabra. La fe que anda bien no se considera digna, no se estima con derecho para obtener el favor de Dios. La fe que maravilla a Dios, te lo digo de otra manera, no se considera o no se estima con derecho para obtener el favor de Dios. La oración que nos leía el hermano Edwin, Daniel. Cuando usted lee toda esa oración, hermano, usted ve allá un corazón que agrada a Dios. Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo, pero tú eres un Dios que perdona. Tú eres un Dios misericordioso. Lea esa oración en su casa hoy. Daniel 9. La fe que anda bien, hermano, no considera o no se estima con derecho para obtener el favor de Dios. El centurión explica por qué cuando envió a los ancianos no se presentó en persona ante Jesús. Y era porque consideraba que no tenía derecho al favor de Dios. En otras palabras, él esperaba que los ancianos judíos pidieran ellos mismos por la salud de sus muchachos. Eso es lo que él esperaba, porque él lo acaba de decir ahora. Él se estimaba sin derecho ante Jesús. Y por eso envió a los ancianos. ¿Sí lo ven? Él envió a los ancianos para que los ancianos pidieran por la salud del siervo, del esclavo, de su muchacho que él amaba. Entre otras cosas, él esperaba que él pensaba que los ancianos sí tenían derecho, porque eran judíos y porque eran ancianos. Pero los ancianos andaban un poco desubicados. En vez de pedir por el enfermo, pidieron por el centurión. ¿Sí lo ven, hermano? Los ancianos estaban desubicados. En vez de pedir por el enfermo, pidieron por el centurión. Concédele, Señor, que se lo merece. Hermano, no te olvides que debemos considerar
no tenemos derecho al favor de Dios. Pero, hay un pero maravilloso. Pero por Cristo podemos reclamar la promesa de Dios. Por Cristo. Porque tú y yo estamos unidos a Cristo, por nada más. Pero a veces se nos olvida. Vuelve a lo que les decía ahorita. Estamos en aflicción. Y nos molestamos con Dios. Y dejamos de orar. Y dejamos de leer la palabra. Porque estamos estimando que tenemos derecho al favor de Dios. Hermano, y es un corazón arrogante. Un corazón soberbio. Entre otras cosas, Dios ha estado hablando a mi corazón sobre la soberbia. Me recordé en estos días el Salmo 131. Y meditaba. Ese salmo dice que nos predicó Pastor Carlos, dice en el versículo 2, son 3 versículos. El 2 dice que mi alma está callada, como un niño destetado en el regazo de su madre. ¿Cómo anda un niño destetado en el regazo de su madre? Tranquilo. Destetado, acabas de darle seno. Está tranquilo, calmado, confiado, saciado. Lleno, no necesita más nada. Ay, está en el regazo de su madre, el cabroncito de la mamá, de la que lo tuvo 9 meses en el vientre. Pero ¿sabe por qué no estamos haciendo? ¿Por qué no estamos como ese niño destetado en el regazo de su madre? Por lo que dice el verso 1, miren lo que dice el verso 1. Salmo 131, vaya allá. El salmista dice, el salmista sí lo está viviendo, él está experimentando esa tranquilidad y por eso dice, Señor, mi corazón no es soberbio. ¿Por qué no estamos tranquilos con un bebé recién destetado? Porque tenemos un corazón soberbio. Y dice, ni mis ojos altivos. ¿Por qué no estamos calmados como ese niño saciado? Porque tenemos unos ojos ¿qué? Altivos. Sigue diciendo. ¿Sabe por qué tampoco estamos calmados? Porque andamos tras las grandes, no ando tras las grandes cosas, dice aquí. No ando tras las grandes, no ando tras las grandezas, y en cosas demasiado difíciles para él. No estamos tranquilos, hermano, porque hay un corazón soberbio, unos ojos altivos y andamos buscando lo que no debemos, por decirlo así de otra manera. O lo que no estamos en capacidad de tener. No somos realistas. No tenemos los pies sobre la tierra. ¿Eso que tiene que ver con lo claro que tiene todo que ver? Porque estamos viendo que el corazón, una fe que maravilla a Dios es aquella que no se estima con derecho sobre el favor de Dios. Y cuando vienen las aflicciones, si ella no se estima que tiene derecho sobre el favor de Dios, ella dirá, Señor, yo estoy en tus manos. Yo soy polvo, tú eres el Dios sabio y eterno, que prometió que no te cansarías de hacerme bien, por lo cual debo estar tranquilo. Por lo cual debo estar gozándome en la cruz de Cristo, regocijándome en la salvación que Él me dio. Pero cuando hay un corazón soberbio, nada que ver. Cuando hay los ojos altivos, nada que ver. ¿Ya ven la cuenta? Sexto. Séptimo, bueno, vamos para el versículo 7. Seguimos el versículo 7. La fe, ¿cuál es el principio ahí? La fe que anda bien no se considera o se estima con derecho para obtener el favor de Dios. Sigue diciendo, por eso ni siquiera consideré digno me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. La fe que anda bien, hermano.
La fe que anda bien reconoce que todas las cosas están sujetas a Cristo. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Y a mí me llama la atención, y lo voy a mencionar aquí ahora porque creo que es una verdad eterna. Me llama la atención lo que dice en el verso 8. Y él se compara hasta cierto grado. Y sabe que él no es suficiente para compararse con Jesús, pero en cuanto a la autoridad, él dice lo siguiente: porque opuesto yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. O sea, yo estoy puesto bajo autoridad, o sea, sobre mí hay alguien, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el rango. Él era centurión, el otro era, bueno, se me escapa la palabra ahora, estaba por encima de él. Él estaba bajo la autoridad, por decir, vamos a decir, un general, y él tenía soldados a su cargo, ¿verdad? Pero lo que quiere mostrar es ahí esta autoridad que él tenía. Y que solamente, aunque él no estuviera presente, él daba una orden, y la orden tenía que cumplirse. Y él ve en Jesús eso. Jesús tenía el poder y la autoridad para dar una orden, y lo que él dijera que se iba. O como en este caso. Usted ve que Jesús dijo: tu siervo será sanado. No lo dice. Pero cuando los enviados regresaron a la casa, el siervo ya estaba sanado. Aún los pensamientos de Jesús se hacen realidad. Pero a mí lo que me llama la atención es que dice que él está bajo autoridad y él tiene a personas bajo autoridad. Y me puse a pensar de que Jesús, cuando vino a la tierra, él vino a hacer lo que el Padre le encomendó, incluidos los milagros. O sea que en cierto sentido Jesús también estaba bajo autoridad y bajo la autoridad del Padre. Y estaba llevando a cabo ¿qué? El decreto de Dios, el plan de Dios. Por eso por allá en Juan él dice: Señor, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Todavía no había llegado a la cruz. Jesús estaba bajo la autoridad del Padre y todas las cosas, hermano, todo está bajo la autoridad de ¿quién? La autoridad de Jesús. Todo está sujeto. Desde que nuestro Señor se entronizó allá en el cielo, todo está sujeto a Él. Todo, absolutamente todo está sujeto a Jesús. Entonces una fe que maravilla a Dios reconoce que todo está bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Jesús. Y que su palabra es que suficiente. Su palabra es suficiente. Lastimosamente, nosotros a veces se nos olvida eso. Se olvida que la palabra de Dios se cumplirá. Se nos olvida que ya nuestra historia, ya sabemos el final de nuestra historia. Usted sabe cuál es el final de su historia y la mía, ¿verdad? En gloria con el Señor. Así que cualquier problema que tenemos aquí, hermano, es pasajero. Hace parte de nuestro peregrinar. Número 1. Número 2. Cualquier problema que tengamos, cualquier aflicción, está en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha decretado todas las cosas que suceden. Todo está en su mano. Absolutamente todo. Aún no ha salido la palabra de nuestra boca, dice el Salmo, he aquí ya tú la conoces. Todo está en la mano de nuestro Señor. Hermano, la fe que maravilla a Dios reconoce que todo está bajo la autoridad de Dios y que su palabra es suficiente. Y que su palabra es suficiente. ¿Qué debemos hacer con esa palabra? Debemos creerla. Debemos meditarla. Debemos ¿qué? Introducirla en nosotros, hermano. Acuérdense de María. María estaba llena de ¿qué? De la palabra de Dios. Y lo vimos el domingo pasado. Como una joven
adolescente, conocía las Escrituras. Y cuando se decidió a adorar a Dios por lo que Dios había hecho en ella y lo que Dios iba a hacer con la humanidad, con lo que llevaba en su vientre, lo que salió de su boca fueron que las Escrituras. Y conocía a Dios. De la fe que se maravilla, o la fe que maravilla a Dios, reconoce que todas las cosas están sujetas a Jesús. Que su palabra es suficiente. Y por último, hermano, ¿qué sucedió? Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando la fe que maravilla a Dios es honrada. ¿Sabe cómo es honrada? Lo que tú haces en privado, Él lo muestra público. Muestra las bendiciones de tu vida. Ahora, eso no quiere decir que cuando tengas esta fe, Dios está obligado a hacer lo que tú estás pidiendo. Porque acuérdate, Jesús está sujeto aquí al Padre. Y nosotros a Jesús, como Dios en religión. Y lo que pidamos a Jesús en oración se concederá si está de acuerdo con qué, con lo que el Padre ha determinado, con la voluntad del Padre. Pero hermano, ten presente y ten seguro, por cierto, que si tu fe es una fe que maravilla a Dios, Dios te honrará en público. Dios te honrará en público, mi hermano. Ahora, ¿y qué? Como dice la pregunta, ¿y qué? ¿Qué hago con esta información? Bueno, la primera aplicación que tenemos es esta. ¿Cómo voy a reaccionar en el 2024 ante las aflicciones? ¿Voy a reaccionar con un corazón humilde? Voy a reaccionar estimando que no tengo el derecho, no me merezco el favor de Dios. Voy a reaccionar a diario en mi vida reconociendo mi pequeñez delante del Supremo Dios, ante las aflicciones, y voy a ir humildemente: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía en mi oración. Voy a decretar algo. ¿Ustedes se acuerdan? No voy a mencionar nombres. Una cantante que oraba por un cristiano fallecido y decía en público en una presentación, decía, pidiendo por el cantante que estaba enfermo, por su compañero, amigo, hermano en Cristo, decía a esa persona, a esa mujer, decía: no aceptamos un no como respuesta. Ese es un corazón humilde. Con este mensaje yo espero y el Señor espera, y espera también de mí, que ante las aflicciones reaccionemos con humildad. Ante la escasez, ante la enfermedad, ante la separación. Ahorita mismo un asistente acá de la iglesia está pasando por un duelo. Hubo separación de su ser querido. Así también nos puede acontecer a nosotros. El Señor tenga misericordia de nosotros y guarde toda nuestra familia y a nosotros mismos. Pero están elegidos lo más de la vida, hermano. Como dice el pastor Sergio Ruiz, debemos tener una mente preparada para la aflicción. 2024 debemos tener una mente preparada para la aflicción. ¿Cómo va a ser esa mente preparada para la aflicción? Con una fe que maravilla a Dios. ¿Cuál es esa fe que maravilla a Dios? Se caracteriza por dos cosas: por humildad y por reconocer el poder de Dios. Se caracteriza por ser indigno, se caracteriza por reconocer la omnipotencia de Dios, por confiar en Él, por confiar en sus planes, confiar en sus decretos, confiar en su sabiduría, confiar en su amor. Porque Él nunca
pero nunca ha dejado de amarte, mi amado hermano. Nunca ha dejado de amarte. Porque entre otras cosas, hermano, como se los dije una vez, comenzamos a andar alejados de Dios porque sentimos que Dios no nos ama. Y nos damos libertades de pecar para satisfacer necesidades primarias cuando sentimos que Dios no nos ama. Hermano, y eso no es un corazón humilde, es un corazón soberbio. En primer lugar en eso, entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante las aflicciones del 2024? Con un corazón que maravilla a Dios. Un corazón humilde, un corazón confiado. En segundo lugar, hermano, viendo que este centurión se sentía insuficiente delante de Dios, sabía que no era semejante a Cristo. Te pregunto, ¿cómo te vas a acercar este año a las Escrituras? ¿Con reverencia? ¿Con un corazón necesitado? Un corazón que necesita que la palabra de Dios more en su casa. No te debes acercar así a las Escrituras. Yo pregunto, ¿cuántos están siguiendo la lectura de la Biblia de un año? Si no lo estás siguiendo, yo te invito a que lo hagas. No es obligación, pero yo te invito a que lo hagas. Nos hemos propuesto leer la Biblia en un año. Empezamos el 1 de enero. Ya van 7 días. Ya hoy sirvieron el desayuno. Y me ha gustado ese método que hemos implementado porque uno lee enseguida el pasaje. Lees en la mañana, lees al mediodía la palabra y lees en la noche. Gloria a Dios que trajo esa idea a su iglesia. Pero hermano, ¿cómo te vas a acercar en el 2024 a la Escritura? ¿Cómo te vas a acercar a tu devocional diario? Hermano, vas a darle gracias a Dios porque tú eres indigno cuando Dios te habla a través de las Escrituras y te muestra su pecado o te da esperanzas. Un corazón, hermano, una fe que maravilla a Dios, se regocija cuando ve en las Escrituras su pecado. Se regocija de las esperanzas que Dios les da. ¿Cómo te vas a acercar a las Escrituras en el 2024? Y por último, ¿cómo me voy a presentar en el día del Señor? Hoy domingo. Si tu corazón hoy se ha conmovido y ha sentido esa indignidad del favor de Dios hoy, hermano, el domingo para ti debe ser un día maravilloso. No puede ser una carga. No puede ser una carga. Tiene que ser un día espléndido, fabuloso. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está en medio de su iglesia. Cada iglesia verdadera que ahora y hace hora y en este día, pues, está celebrando el día del Señor. Cristo ha estado allí en medio de ellos, de su pueblo. Hablándole, santificándole, trayéndole esperanza, trayéndole gozo. Hermano, y no merecemos nada de eso. Hermano, el domingo debes traer tu mejor pinta. No quiero que te sientas mal si no lo trajiste hoy. De verdad. Venimos a una fiesta. Venimos a un banquete. Así es, mi amado. Venimos a un banquete. Dios nos está sirviendo la mesa cada domingo para que nosotros nos deleitemos. Hermano, ¿cómo vas a ver el día del Señor en el 2024? ¿Cómo lo vas a ver? Si no te lo mereces. No nos los merecemos. Pero Dios lo ha servido para nosotros.
Dios lo ha traído para su pueblo. Dios lo ha traído para que te alimentes. Dios lo ha traído para que sanes tu alma, tu corazón. Mi amado hermano, esas son las aplicaciones que te traigo. Que Dios nos ayude en este 2024 a tener una fe que maravilla a Dios. Dios nos ayuda a todos, mi hermano. Que no se nos olvides que esa fe se siente indigna del favor de Dios, que esa fe confía plenamente en Dios y su palabra. Oye, en Dios y su palabra. Hoy es el día para empezar nuevamente este 2024, si quieres. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta historia, Señor, que has plasmado en tus santas escrituras, Señor, para nuestra edificación en el día de hoy. Señor, nuestra oración es sencilla, Señor. Ayúdanos, Señor, a cultivar una fe que te maravilla. Sabemos, Señor, que solamente